En el siguiente vídeo veréis el proceso de limpieza y pulido de unos tiradores cromados que posteriormente se van a pintar con pintura 2K y barniz. El proceso de pintura no se mostrará en el vídeo, únicamente veréis el resultado final. Durante el proceso de pintura, se aplicó a las piezas una imprimación específica para galvanizados, de alta adherencia. Estas piezas llevan más de un año pintadas y montadas en el vehículo y hasta el momento, no han sufrido ningún tipo de deterioro. Espero que este vídeo os sirva y que os ayude a comprobar que los cromados también se pueden pintar, siempre y cuando las piezas sean previamente y debidamente tratadas para garantizar una buena adherencia y durabilidad de la pintura. Puliendo las manetas, quitándole el cromado, porque las vamos a pintar. También podríamos llevarlas a cromar, pero lo que vamos a hacer va a ser pintarlas. Tenemos una pintura metalizada guapa y por supuesto nos hará falta un adherente, una imprimación primero, que seque muy bien, y bueno, rezar para que aguanten y no salte. Normalmente este tipo de material agarra poca cosa, ¿vale? Por eso vamos a dejar estos pequeños arañazos en el metal, ¿vale? Para que agarre mejor el producto que pongamos encima. Hemos hecho un útil para sujetarlo, poder pasar la máquina. Esto está bien. Enganchamos esto aquí. Ya lo tenemos. Lo ponemos aquí y aquí podemos meter la máquina. Vale, ahora faltaría el interior. El interior no hace falta que esté bonito, pero vamos a dar para que agarre. Darle a todo este borde de abajo, a lo bruto, para que agarre bien el material y no salte luego la pintura por aquí. Evitar que salte la pintura de aquí. De momento lo vamos a limpiar todas por arriba, la parte superior, y luego ya atacamos ahí. Los botones de apertura, ni cristales ni nada, porque esto es lo primero que hay que montar. Los cromados tienen que llevar siempre un cobreado. Muchas fábricas no le hacen el cobreado y luego pasa lo que pasa. Cromado dura, pero dura menos.
Estoy montando partes de la puerta. He montado ya la botonera, la maneta, o el tirador, el seguro. Y ahora vamos a poner la guía de goma que va aquí nueva. La vamos a pegar. Es una guía que la medida